Hola, soy Crafterishi y en esta ocasión te enseñaré a hacer un orbe arcano. Pinta de negro la parte opaca de la esfera y alrededor de la vela LED. Para que se adhiera bien la pintura, te recomiendo ponerle un poco de primer antes o dar 2 o 3 capas de pintura. Deja secar por completo. Una vez que todo está seco, pinta los rayos arcanos de la parte exterior de la mitad transparente y en la parte interior del lado negro de la esfera. Deja el centro sin pintar y procura hacer el efecto de que los rayos salen de ahí. Yo usé primero una pintura de uñas tornasol y le di unos retoques con la pintura acrílica neón. Es importante que sea neón para que dé un efecto especial con la luz. Haz un agujero en las dos mitades de la esfera justo donde se encuentran. Procura que el foco de la vela de LED quepa por ahí. No lo hagas demasiado grande y cuida que no se arruine tu pintura. Pega el cristal de acrílico al hilo transparente con un poco de silicón en cada punta, cuidando dejar el hilo lo suficientemente largo para poder colocarlo en la esfera. Una vez listo, colócalo dejando el cristal al centro. Pon un poco de silicón donde pasará el hilo y cierra la esfera. De esta manera, no habrá manera de que se vuelva a abrir o que se caiga el cristal. Luego, pega la esfera a la vela de LED del lado donde hiciste el agujero. Una vez pegada la esfera, toma un poco de papel de baño y, llenándolo de pegamento blanco, lo enrollas para hacer el efecto de raíces y lo colocas alrededor de la base de la vela y en la esfera como si la abrazara. Pon un par de raíces más y deja secar por completo. Ya que está seco el resistol, pinta las raíces color café y hazles un efecto de luces usando café claro con un pincel seco. Esto es, tomando un poco de pintura y pasando el pincel por una tela hasta que apenas pinte. Luego pasa suavemente sobre tu material, así solo pintará la textura. Luego, con un poco de pegamento blanco, marca las partes donde pondrás el adorno verde y colócalo con cuidado. Una vez terminado, sacude con un pincel limpio las partes que quedaron con exceso de pasto de modelismo y da el toque final poniendo brillo de uñas en lo transparente. Esto hará que el plástico luzca una mayor transparencia y refleje mejor los colores. Y listo, ya tienes tu orbe arcano listo para sorprender en cualquier mesa de juego. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. También puedes seguirme en mis otras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Crafterishi.